Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bell, hoy es miércoles 2 de octubre, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami, de un día lluvioso, intermitentemente lluvioso, no ha venido mucha gente al estudio, pero ha venido suficiente gente como para sentirme querido. Sobre todo quiero saludar la presencia de Florencia y Fernando, que son argentinos de Buenos Aires y que están de luna de miel aquí en Miami. Gracias por acompañarnos. Los queremos mucho y larga vida al amor. Bueno, más adelante voy a conversar con mi querido amigo Alejandro Cardona, el creador del seminario Creando Riqueza. No se lo pierdan. Vamos a repasar juntos la actualidad. En el Perú las aguas siguen muy convulsionadas, muy procelosas, ¿no? Ayer el Perú tenía dos presidentes, el señor Vizcarra, que disolvió el Congreso, y quien era su vicepresidenta, la señora Arauz, a la cual el Congreso clausurado le tomó juramento como presidenta encargada. Era pues un país con dos presidentes, como es Venezuela. Hoy la señora Mercedes Arauz ya no es presidenta encargada o presidenta interina, ha renunciado. Los militares habían apoyado a Vizcarra. Las calles también habían respaldado la decisión autoritaria de Vizcarra. Las encuestas revelan que la enorme mayoría de peruanos aplauden el cierre del Congreso. Y entonces, sometida, me imagino yo, a unas presiones brutales, la señora Mercedes Arauz ha sido doblegada por las circunstancias, ha sido quebrada por las adversidades, comprendió que no podía gobernar y renunció. Mercedes Arauz apenas ha aguantado unas horas siendo el centro de la crisis peruana. A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, Arauz ha anunciado que renuncia a ser presidenta en funciones. ¿Es hoy el Perú una dictadura? Yo no me apresuraría a decir algo tan enfático. ¿Es el presidente Vizcarra, después de cerrar el Congreso, un dictador? Yo, que no vacilo en llamar a dictador a Maduro, o a Raúl Castro, o a Díaz-Canel, o a Evo Morales, o a Daniel Ortega, en este caso prefiero no precipitarme a llamar dictador al presidente Vizcarra. Ha resultado un demócrata autoritario, un demócrata chapucero, un demócrata torpe e impaciente. No es un dictador, o no lo es todavía, pero es sospechoso de serlo, o sospechoso de querer serlo, y eso ya es bastante malo. Yo diría que hoy el Perú tiene una democracia lisiada, minusválida, una democracia que está en muletas. Y esa lesión se la ha infligido innecesariamente el presidente Vizcarra, buscando el aplauso popular al cerrar el Congreso de la República, que por supuesto era de franca mayoría opositora. Esto mortificaba a Vizcarra, el Congreso no acompañaba su agenda, sus iniciativas, no secundaba sus tiempos ni sus prioridades, pero el Congreso no está para aplaudir al presidente, sino en ocasiones para confrontar con él, para discrepar de él o para cuestionar las decisiones que toma el presidente. En una entrevista, la señora Mercedes Arauz, renunciante a la presidencia que le había encargado el Congreso, opina que las circunstancias no justificaban que Vizcarra cerrase el Parlamento. Yo estoy de acuerdo con ella. Fíjese, aun si fuera plenamente constitucional el acto de Vizcarra, y sobre esto hay un debate feroz entre los juristas, pero vamos a suponer que lo que hizo era plenamente constitucional, que no estaba reñido con el texto constitucional, que no ha violentado el Estado de Derecho, que la Constitución lo facultaba para cerrar el Congreso. Vamos a suponer eso. Aún siendo constitucional ese acto, me parece a mí que era políticamente inconveniente. No era sabio políticamente crear esta crispación, este clima de confrontación, esta sospecha de que el Perú vive un gobierno autoritario. No se ve bien que el Perú tenga ahora un presidente que gobierna sin Congreso por los próximos 4 meses. Entonces comprendo y comparto la reflexión de la señora Mercedes Arauz. No hemos tenido el Congreso ideal. Ha sido un Congreso muy difícil de trabajar, pero creo que, vuelvo a insistir, no ameritaba el cierre. Bueno, yo creo que fue un gran error del Congreso, pero un error que no justificaba que lo cerrasen.
no adelantar las elecciones al próximo año, como había sugerido inteligentemente el presidente Vizcarra. Dicho sea de paso, yo no tengo nada contra el presidente Vizcarra, no tengo una animosidad contra él, no siento una inquina contra él. Le deseo lo mejor, por eso me estoy refrenando y no lo llamo dictador, lo llamo un demócrata chapucero, autoritario, pero quiero que esta crisis termine bien. Y cuando Vizcarra hace unos meses propuso adelantar todas las elecciones un año, para marzo o abril del próximo año, elecciones a Congreso y elecciones a presidente, a mí me pareció una gran idea y saludé la iniciativa. Pero el Congreso tuvo el mal juicio, a mi modo de ver, de obstruir el adelanto electoral y encontró razones para no adelantar las elecciones. ¿Cuáles eran esas razones? Probablemente las peores razones. O sea que los congresistas no querían irse a su casa en julio del 2020 porque querían seguir cobrando hasta julio del 21. Al final del día son humanos los congresistas, ¿no? Y tienen apetencias, necesidades, deseos crematísticos. Sea como fuere, yo creo que el Congreso se equivocó al no adelantar las elecciones. Pero dos errores no hacen un acierto, y si el Congreso se había equivocado al no adelantarlas, ahora Vizcarra se ha equivocado cerrando el Parlamento y convocando precipitadamente a unas elecciones solo para nuevo Congreso el 26 de enero, pero no para presidente. La señora Arauz, presidenta renunciante, con lo cual ahora sí que hay un solo presidente en el Perú, solo que mucha gente discute si es legítimo o no. Hay un montón de gente inteligente, de juristas, de hombres de leyes, de prestigio, de periodistas brillantes que dicen que no, que Vizcarra ahora es un dictador. En ese berenjenal se ha metido solito, imprudentemente, el señor Vizcarra. Podría no haberse colocado en un lugar tan vulnerable. Decía la señora Arauz, dice, ahora, como sugiere la OEA, esta controversia legal la tiene que dirimir, no los militares, ¿no?, sino el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional, y yo no sé qué espera para sesionar y emitir un veredicto pronto, si el tribunal dice lo que hizo el presidente Vizcarra es constitucional, bueno, asunto zanjado. Ahora, si el tribunal dice lo que hizo Vizcarra está reñido con la Constitución, el Perú entra entonces en una zona gris de tinieblas, porque en ese caso, ¿quién sería el presidente? Una mirada amplia y además sustentada sobre lo que han dicho muchos juristas, de que lo que ha hecho el presidente al disolver al Congreso está mal. De hecho, la última razón o el último pretexto, la última coartada legal que el presidente Vizcarra halló para cerrar el Congreso fue precisamente que el Congreso estaba nombrando a nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Y a Vizcarra le parecía que el Congreso estaba nombrando a unos jueces indeseables o incompetentes. Dicho eso, la señora Arauz, renunciante a la presidencia interina, opina que, y probablemente no exagera, la gran mayoría de los peruanos ahora la detestan. Ella dice que es seria. Sí, ha tenido una carrera política seria. Fue ministra de Estado del segundo gobierno de Alan García. Ministra de Comercio Exterior, ministra de la Producción, ministra de Economía incluso, ¿no? Y era la segunda vicepresidente de Kuczynski, cuando todos ellos, tan felices, en 2016 ganaron. Kuczynski sin saber que lo iban a guillotinar en el Congreso por las corruptelas con Odebrecht. Vizcarra sin saber que iba a terminar siendo de carambola presidente del Perú. Y niño mimado de la izquierda chavista peruana, que ahora lo glorifica. Y la señora Arauz sin imaginar que iba a terminar metida en esta batahola, ¿no? En este concurso de felonías, en esta competencia de perfidias. Todo el mundo traiciona a quien era su aliado, su socio, su compañero de viaje. Hay que ver lo mal que ha terminado esta aventura para Kuczynski y los suyos, ¿no? Yo soy una política seria y yo estoy aquí para trabajar por mi país. Es más, hoy día me están detestando buena parte del país. También dice la señora Mercedes Arauz que la OEA sugiere que el Tribunal Constitucional, ya lo comenté hace minutos, zanje esta querella y que opine, bueno, son los jueces, son los magistrados los que mejor saben interpretar la Constitución. Aunque tengo para mí que la Constitución es como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, cada uno la interpreta como le da la gana. Así que hay gente que interpreta que lo que hizo Vizcarra estuvo bien, hay gente que dice que estuvo mal, que cumplió la Constitución, no, que la violentó, que, o sea, en esto no se van a poner de acuerdo, ¿no?, los que ya están reñidos. Pero sí sería bueno que el Tribunal Constitucional dijera un par de cositas, porque supongo que para eso está, ¿no?
Bueno, una de ellas es la OEA, pero para ver el camino más adecuado, creo que su pronunciamiento nos da muy buenas señales, ¿no? De que... Bueno, el presidente del Congreso, don Pedro Laechea, que yo creo que es un caballero, es un hombre de honor, ¿ah? Es injusto decir que todos los congresistas peruanos, eran 130, eran corruptos o eran ladrones, ¿no? Yo no creo que el señor Laechea lo sea, a mí me parece que es un señor. Y él, por supuesto, está mortificado porque le han cerrado el Congreso que él preside, ¿no? Él sostiene que el Congreso sigue en pie y dice que si la señora Arauz deseaba renunciar a la presidencia que el Congreso le había encargado, tiene que hacerlo ante el Pleno, o sea, ante todo el Congreso reunido, ¿no? Pero eso, por supuesto, no va a ocurrir porque la Gendarmería, las fuerzas del orden, a pedido del presidente Vizcarra, impiden que los congresistas puedan entrar al recinto legislativo, salvo los 23 de la comisión permanente que sí pueden continuar sesionando. Ella toma el encargo del Pleno del Congreso para asumir la presidencia ante la suspensión del señor Martín. Es un entuerto esto, ¿no? Es un entuerto. Es un enredo no menor. Vizcarra dice el presidente soy yo. La señora Arauz ayer decía la presidenta soy yo, hoy dice ya no quiero ser la presidenta, no me dejan gobernar. Pero el señor Laechea dice que la señora Arauz no puede renunciar así tan a la ligera. Con lo cual dice el Perú está en un estado de acefalía, o sea que no tiene presidente. Puede que ese sea el mejor de los mundos. Yo siempre he pensado que el mejor gobierno es un gobierno inexistente o invisible. Un gobierno lo bastante pequeñito como para que no sepamos quién es o quiénes son o qué hacen. O sea que en este momento el Perú tiene un presidente fantasmagórico, un gobierno afantasmado. Y es una pelea entre zombies que pugnan por ocupar una silla, la silla del fantasmón. Una silla en la que yo no quisiera estar sentado. Yo no pelearía por sentarme en ella, pero siempre hay gente que tiene esa ambición un tanto pueril, ¿no? La de ocupar el trono del poder. No sabe esa gente que bien pronto va a ser canibalizada. Bueno, dicho eso, y con mucha lucidez, el señor Laechea, por quien tengo gran simpatía, porque me parece que ha defendido los fueros del Congreso, mancillados por Vizcarra innecesariamente. Insisto, no me importa si era o no constitucional, no tiene sabiduría ni prudencia política la decisión. La democracia consiste en convivir con los que piensan distinto de ti, no en pisotearlos. Bueno, ¿cuándo es ahora? Y sobre todo, ¿puede Vizcarra convocar a unas elecciones anticipadas? ¿O para eso el Congreso tiene antes que reformar la Constitución? ¿Pero qué Congreso? Si Vizcarra ya cerró al Congreso que no debió cerrar. Entonces tendría que celebrarse elecciones a un nuevo Congreso el 26 de enero. Previsiblemente Vizcarra tendrá una mayoría amigable u obsecuente en ese Congreso, y ese Congreso reformaría la Constitución para adelantar las elecciones. Pero insisto, ¿no? Insisto, en ese laberinto intrincado se ha metido solito por ambición o por vanidad, quizá guiado por las mejores intenciones, pero torpemente el señor Vizcarra. No tenía que meterse en ese jardín lleno de extravíos y bifurcaciones y sobre todo lleno de espinas y de minas sembradas. No va a salir ileso de esto el señor Vizcarra. Y eso que no lo estoy llamando golpista ni dictadora, estoy refrenando mi lengua habitualmente viperina. Solo he dicho que es un demócrata chapucero o autoritario. Pedro Laechea dice un ratito, el Congreso no somos solo los 130 representantes. Hay 3.000 empleados o 3.000 familias que trabajan en el Congreso. ¿Y qué hacemos con ellos? Es muy simple, el Congreso sigue existiendo, soy el presidente del Congreso. La Comisión Permanente tiene una serie de funciones, acá laboran 3.000 trabajadores y sus familias. También dice don Pedro Laechea que el Tribunal Constitucional tiene que dirimir este conflicto. Lo que nosotros queremos hoy día es que nuevamente las competencias de cada poder regresen a su nivel. Y para esto, por eso hemos mencionado la importancia de la propuesta. Bueno, saludo la idea, ¿no? Y esto tendría que ocurrir ya, en los próximos días, cuanto antes, que el Tribunal Constitucional diga si lo que hizo Vizcarra se ajusta a la Constitución, a la letra y al espíritu de la Carta Magna, o no. Ahora, si el Tribunal Constitucional dice lo que hizo Vizcarra vulnera la Constitución, ¿y entonces quién sería el presidente? Porque si Vizcarra ha vulnerado la Constitución,
Puede ser presidente constitucional que viola la Constitución o un presidente constitucional que la viola, deja de ser presidente constitucional. Menudo lío, menudo lío. Olaechea, en un tono un poquito más agresivo, lo comprendo, increpa a Vizcarra y lo conmina a ir a elecciones. Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. Yo aplaudo la iniciativa y la gallardía cívica y la decencia moral de Pedro Olaechea. Es mucho más fácil ser un panqueque, un tránsfuga, un acomodaticio, ¿no? Y aplaudir lo que ha hecho Vizcarra, pero este señor se ha plantado firme en defensa de los fueros del Congreso, ¿no? Es que no es una cosa menor cerrar un Congreso democrático, sobre todo si ese Congreso tiene amplia mayoría opositora y no hace lo que a ti te da la gana. Tú quieres adelantar las elecciones, el Congreso te dice no. Tú quieres hacer tales o cuales reformas, el Congreso te dice no, no estamos de acuerdo. Por supuesto que eso genera una frustración, una amargura, ¿no? Uno dice, pero el Congreso está obstruyendo mi trabajo, lo está boicoteando. Tú quieres adecentar la lucha contra la corrupción y el Congreso sospechosamente te pone zancadilla porque algunos miembros de ese Congreso son tramposos o ladronzuelos o politicastros o pillarajos. Sí, sí, todo eso ocurre, por supuesto. El mundo del poder es uno muy viciado, muy enrarecido. Hay muy poca gente sabia o virtuosa allí, pero en el Congreso y fuera del Congreso, ¿ah? O sea, no olvidemos que Vizcarra llegó al poder como vicepresidente de un señor, Kuczynski, que había recibido más de $4 millones de Odebrecht. O sea que Vizcarra tampoco es un beato, tampoco lo vamos a canonizar, ¿no? La corrupción ha permeado toda la clase política peruana. Cerrar un Congreso democrático, elegido limpiamente por la gente, eso hay que evitarlo todo lo posible. Y Vizcarra no solo no lo ha evitado, sino que lo ha propiciado. Ha creado deliberadamente un clima de confrontación para, al final, hacer lo que quería, cerrar el Congreso. E ir a unas elecciones que le permitan tener un Congreso más o menos benévolo o complaciente. Y eso se ve antidemocrático, se ve intolerante, se ve, si me apuran, bananero. Vamos a la publicidad, seguiremos repasando la actualidad peruana después de 3 minutos. Luego vamos a también otear el horizonte de lo que está pasando en Venezuela, que siempre nos preocupa hondamente. Y quizás se alcance el tiempo a asomarnos también a la campaña presidencial argentina. Ténganse en cuenta que en muy pocas semanas, estamos a 2 de octubre, el domingo 27 de este mes de octubre, los argentinos van a ir a votar. Todas las encuestas predicen que Alberto Fernández va a ganar en primera vuelta cómodamente, sin transpirar, caminando. Le lleva 20 puntos de ventaja a Macri. Antes lo dejo en compañía de mis queridos amigos de La Fontana. Qué gran restaurante es La Fontana. Qué rico se come en La Fontana, qué contento sale uno de La Fontana. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con mi muy querido amigo, el brillante conferencista colombiano Alejandro Cardona. No se lo pierdan. Va a estar este fin de semana en Houston. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo sigo muy preocupado por lo que ha ocurrido en el Perú. Me duele. No exagero. Me entristece. El Perú es el país en el que yo nací, ¿no? En el que yo crecí, en el que yo aprendí a escribir y a leer, a enamorarme y a sufrir las penas de amor cuando a uno lo dejaban. Es el país donde me hice escritor. Yo vivo en el Perú. Ustedes dirán, no, hace 30 años vives en Estados Unidos. Sí, quizá, pero cada día que escribo, cuando yo escribo una novela, cuando escribo un cuento, yo vuelvo al Perú. Vuelvo imaginariamente al Perú, a esas casas, a esos departamentos, a esas calles, a esos parques, a la geografía sentimental. Entonces, mi madre vive allá, mis hermanos, todos viven allá. Todo lo que ocurre en el Perú lo siento muy profundamente. Y el Perú iba por buen camino, ¿no? Ahora me parece a mí que ha entrado en una crisis institucional o que ha sufrido una experiencia institucional traumática cuyo desenlace o cuya salida no se ve con nitidez y por eso me preocupa tanto. Yo creo, lo dije anoche y lo repito hoy, que
que lo mejor sería encontrar una salida legal que permitiera que los peruanos pronto vayan a votar y elijan no solo un nuevo Congreso, sino un nuevo gobierno. Eso sería lo mejor, cuanto antes. ¿Por qué? Porque creo que Vizcarra, después de cerrar el Congreso, no ha salido fortalecido, al contrario. Aunque ha prevalecido y aunque tiene el apoyo de los militares, a mí me parece que es ahora un presidente más débil. ¿Por qué? Porque su legitimidad constitucional está cuestionada por una parte no menor del país. Hace una semana nadie en el Perú le decía dictador, nadie decía que él había perpetrado un golpe de Estado. Ahora hay una parte considerable del país, 20%, 30%, pero entre ellos juristas, constitucionalistas, periodistas inteligentísimos que dicen este señor se ha convertido en un dictador. Eso, solo la sospecha de que es un dictador, solo la sospecha de que el Perú ya no vive el imperio de la ley, el Estado de Derecho, a mí por supuesto me entristece profundamente. Euronews recoge o resume así las tribulaciones más recientes de la crisis política peruana. Dicen que Vizcarra ha salido fortalecido. La primera lectura refrendaría esa observación. Los militares lo apoyan, los policías lo apoyan, las calles lo apoyan, la izquierda recalcitrante lo apoya y la señora Arauz ha renunciado como la otra presidenta. Da la impresión de que de momento Vizcarra va ganando, pero yo no sé a qué precio. Dicho eso, la televisión alemana trata de explicar, pero es un enredo virtualmente indescifrable, es un nudo que no se puede desatar. ¿Cuál fue la última coartada legal que encontró el presidente Vizcarra para cerrar el Congreso peruano? Yo voy a tratar de resumirlo así. El Tribunal Constitucional, que probablemente es la más alta corte del sistema judicial peruano, está integrado por unos jueces que no nombra el presidente de turno, que nombra el Congreso. Aquí, por ejemplo, en la Corte Suprema son 9 jueces honorables. El presidente propone, cuando un juez muere o cuando un juez renuncia, el presidente de turno, republicano, demócrata, propone a un juez supremo. El Congreso delibera y lo acepta o no. El Congreso tiene la última palabra. Fíjense que en este país, y aunque no lo parezca, más poder tiene el Congreso que el presidente. El presidente en ningún caso puede cerrar el Congreso, en ninguno. En cambio, el Congreso sí puede destituir al presidente, y en eso están metidos ahora los muchachos demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Nancy Pelosi. Para que tengan una idea de cuán importante es el Congreso en una democracia. Entonces, claro, si el Congreso peruano tenía una mayoría de derechas fujimorista, era solo lógico que esa mayoría de derecha fujimorista nombrase jueces afines a ella. Antes el Congreso peruano tenía una mayoría de otra índole, más de izquierdas. Por lo tanto, ese Congreso nombraba o sugería o ratificaba jueces políticamente afines a ella. Eso es normal. Entonces a Vizcarra le molestaba que el Congreso, que él no podía controlar, que era un Congreso díscolo, no hiciera lo que él quería y no nombrara a los jueces que él quería y de la manera que él quería. Pero el Congreso no es un órgano subordinado, no es un apéndice del presidente. El Congreso no está para decir sí señor. Los congresistas no son yes men, no son adulones. El presidente tiene una agenda, el Congreso tiene otra. El presidente quiere a un juez, el Congreso quiere a otro juez. ¿Quién prevalece? Prevalece la ley, la Constitución. Esto es lo que el señor Vizcarra no ha parecido entender. Ahora, si él quería a otros jueces, esperaba el siguiente turno electoral, que era en abril de 2021, hacía la mejor campaña para tener un Congreso mayoritario suyo a favor de su agenda y entonces renovaban las Cortes con jueces afines a ellos. Dicho eso, la televisión alemana seguramente lo explica mejor que yo. El conflicto entre ambos poderes se vio agravado cuando, durante la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la Cámara presionara para elegir a representantes afines a la oposición. Es un trauma institucional, es una crisis profunda la que está viviendo ahora el Perú, y esto podía evitarse con sabiduría. No ha tenido esa sabiduría el señor Vizcarra, que está aprendiendo todavía a gobernar democráticamente. Ojo, cuidado. Yo siempre digo, el dictador puede ser de origen o de ejercicio. Tú puedes llegar democráticamente al poder, Chávez llegó así.
pero luego convertirte en un dictador por la manera como usas el poder. Si tú abusas del poder, aunque las masas te aplaudan, aunque tengas unos números altísimos en las encuestas, estás comportándote como un dictador. No puedes abusar del poder. Y hay una otra razón. A eso los budistas llaman karma, ¿no? Cuando tú abusas del poder y humillas a gente, como ha hecho Vizcarra con los congresistas, cuando tú humillas abusando del poder a personas de otras tiendas políticas, recuerda que esas personas van a ser tus enemigas rencorosas, y tarde o temprano vendrán a por ti. Así es la vida. La congresista, esta señora, me parece que se llama Rosa Bartra, es también del grupo fujimorista. Ténganse en cuenta que originalmente el fujimorismo consiguió amplia mayoría, quiero decir, en las elecciones de 2016. Sobre 130, un congreso de 130, tenía 75 congresistas, amplia mayoría. Y Keiko Fujimori, que ahora está presa, la hija mayor del dictador, controlaba a esos 75, pero luego los 75 se pelearon. Hubo una escisión, una ruptura. Unos, la mayoría, se fueron con ella, con Keiko, y otros se fueron con Kenji Fujimori, el hijo menor del dictador. Entonces ya los 75 no están todos en el mismo barco. Hay unos por acá y hay otros por allá, e incluso hay otros más allá. Se ha dividido en 2 o hasta en 3 esa bancada. Una parte de esa bancada, originalmente leal a Keiko Fujimori, pero luego renegada o felona o pérfida, incluso aplaude el cierre del Congreso, para que vean cómo es que la gente cambia de camiseta tan alegremente. Esta señora congresista creo que sigue siendo fiel al fujimorismo ortodoxo, léase a Keiko Fujimori, que está presa, y dice esto. Fíjese usted, todos los que ahora aplauden este golpe de Estado no entienden que estamos entrando en la ruta castrochavista impulsada por el vizcarrismo comunista. Bueno, querida señora Rosa Bartra, yo le expreso mi solidaridad porque usted ha sido ultrajada como congresista y eso me parece mal. También le expreso mi discrepancia. Yo no creo que Vizcarra sea chavista ni la reencarnación de Chávez. No creo que quiera ser un dictador. Creo que ha cerrado el Congreso de una manera obtusa, errónea, pero bien intencionada. No creo que él pretenda perpetuarse arbitrariamente en el poder. No creo que su política exterior sea chavista, ni su política económica tampoco. O sea que me parece que usted retuerce las cosas con bastante exageración. Ahora, quiero hacer un apunte, ¿no? Antes de terminar, porque viene Alejandro Cardona. Es curioso cómo Vizcarra y sus aliados, que son la izquierda, los que acompañan a Vizcarra en el cierre al Congreso, son todos los partidos de izquierda del Perú. La izquierda moderada y la izquierda radical, la izquierda chavista, la izquierda comunista. Todos ellos que tenían una representación bastante escuálida en el Congreso, eran poquitos, están felices, de fiesta. ¿Por qué? Porque Vizcarra ha humillado al fujimorismo, lo ha despojado del poder que tenía. La mayoría fujimorista del Congreso ahora virtualmente ya no existe. Entonces, como Vizcarra ha humillado al fujimorismo, la izquierda peruana, que es visceralmente antifujimorista, está de plácemes. Ahora bien, esa izquierda antifujimorista invoca la Constitución para cerrar el Congreso fujimorista. Y esa Constitución, ¿quién la escribió o a quién se la escribieron? Esa Constitución se escribió a la medida de Alberto Fujimori el año 93, un año después de que Fujimori diera un golpe y cerrara el Congreso. Lo cerró en abril del 92, en noviembre del 92 convocó a un nuevo Congreso y ese nuevo Congreso escribió una Constitución fujimorista. Quiero decir, si se entiende el galimatías, que el antifujimorismo invoca una Constitución fujimorista para cerrar el Congreso. Díganme si eso no tiene cierta ironía. También tiene ironía que los golpeados de hoy, o sea, los fujimoristas que han sido atropellados en el Congreso, sean los golpistas de ayer, ¿no? Agredido físicamente el congresista, el almirante Tubino. Y está en el tópico en este momento. En este momento dicen que está en el tópico, ya ni lo hemos visto. Le han golpeado, le han tirado. Esa señora se llama Luz Salgado y es o era congresista fujimorista. Por lo tanto es congresista golpeada, ¿no es cierto? Atropellada, violentada. La ironía es que ella, el año 92, era golpista, ahora es golpeada. Cuando la golpean no le gusta.
Cuando fue golpista sí le gustaba. Paradoja, ¿no? Hay que aprender la lección. No le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ellos en el 92 fueron los golpistas. Ellos, los que echaron a la calle a los diputados y a los senadores de oposición arbitrariamente, a palos, a las bravas. Yo estuve ahí, yo lo vi. Ahora que ellos son los golpeados por otros golpistas, se quejan, con razón, ¿ah? Y condenan las agresiones, con razón. Pero entonces hay que aprender la lección. No le hagas a los otros un golpe de Estado parlamentario, lo que no quieres que 27 años después te hagan a ti.